Y aquí seguimos con más contenido, señores, en República de la Verdad de este miércoles 23 de diciembre del año 2020. Vamos a hablar con un economista que tiene una maestría, es magíster en economía aplicada. Y él iba a estar aquí presente, pero miren, estos tapones están, como él es un hombre tan responsable, me dijo: Patricia, no voy a llegar. Es mejor que lo hagamos por la vía virtual para no quedarte mal. Y aquí está Francisco Figuereo por la vía de Zoom, así que muy buenas tardes y bienvenido a República de la Verdad, Francisco. Buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en tu programa, La República de la Verdad, y compartir con todo el público televidente que es fiel a tu programa. Para mí un gusto responder tus inquietudes y así poder orientar a tu público en torno a las principales informaciones, toma de decisión, a empresarios, comerciantes, sobre lo que puede ocurrir el año que viene y cómo cerraría este. Claro que sí, Francisco. Mira, hay un tema que a mí en lo particular me está provocando un dolor de cabeza. Y lo digo, y me disculpas que incluso haga una especie de planteamiento, porque en el año 2012, cuando el presidente Danilo Medina se estrenó en el poder, de inmediato promovió y se ejecutó una reforma fiscal que gravó incluso alimentos que nunca antes en la historia de República Dominicana habían sido gravados. Creo que, si no me equivoco, tú me corriges, se incrementó el ITEVIS de un 16 a un 18, me corriges si estoy mal. Y entonces ahora, el gobierno del presidente Luis Abinader, por las precariedades económicas, como todos siempre alegan, se está hablando de que para este año 2021 se hará un pacto fiscal o una reforma fiscal, y me encantaría que, por favor, tú que eres quien domina esta área, realmente debemos asustarnos, porque cada vez que se habla de reforma fiscal o pacto fiscal, es que yo de inmediato pienso más impuestos, pero no para los que pueden pagar, sino para el consumidor. Adelante, Francisco. Sí, mira, esa reforma a la que haces señalamiento, de que se materializó con la ley 253-12, realmente no fue una reforma fiscal, solamente fue una reforma de tributos. Más de impuestos, entonces. Sí, porque una reforma fiscal va en dos vías, en la parte del gasto y en la parte del ingreso. Entonces, esos señores del PLD solamente están muy concentrados en la parte impositiva de los ingresos. Okay. Este es el momento para hacer una reforma fiscal que vaya orientado en tres vías. Una, en una mejor calidad del gasto público, que ya es momento de tener un gasto público eficiente, orientado a incentivar la economía y a crear valor. Segundo, una reforma que disminuya los costos de la economía. Tener un negocio formal en la República Dominicana es muy costoso por las serias distorsiones que tiene el Código Tributario, que es del año 92, y que desde ese momento hasta la fecha lo único que se ha venido haciendo son parches fiscales. Entonces es momento ya que la República Dominicana se siente sobre la base de intentar formalizar su economía. No sé si sabes, pero el 50% de nuestra economía es informal. Sí. Porque tener un negocio en la República Dominicana es toda una hazaña. Nuestros empresarios dominicanos que están insertados en la parte formal de la economía son verdaderos Superman, porque aquí es muy difícil hacer negocio. Y otro punto, que es el tercero, es la parte de aquellos tributos que impactan, o cargas, digámoslo así, que impactan el tema de la seguridad social. Nuestra seguridad social es muy costosa, y yo creo que para nosotros ser eficientes, competitivos, tenemos que comenzar a poner sobre la mesa el tema de la seguridad social. Entonces, para complementar tu pregunta, lo que ha planteado el señor ministro Paliza es muy delicado. Volver a una reforma del año 92, donde se gravaron seriamente los bienes y los alimentos, reproducir eso como un modelo es preocupante. Y yo hago un llamado al gobierno, al señor Luis Abinader y a su equipo económico, que tenemos que dar una orientación diferente a eso. No podemos reproducir lo que venimos criticando
por años, por 16 años al PLD, y él cuando estaba en campaña dijo que lo que había que bajar los impuestos para poder mejorar la recaudación. Yo creo que él debe de retomar eso. Pero las intenciones que se observan desde el Poder Ejecutivo es la misma política voraz de más impuestos para la clase media, más impuestos para la clase trabajadora y menos impuestos para los ricos. Más incentivos fiscales para el sector empresarial obsoleto que tenemos hoy y más impuestos para la clase trabajadora y para los pequeños negocios. Realmente es delicado lo que ha planteado el señor Paliza y hacemos un llamado, exigimos que el presidente Luis Abinader cambie la orientación de política que tiene su gobierno, un gobierno que se está endeudando cada día más con una tasa de endeudamiento. Ya en los primeros 100 días llevaban 5.000 millones de dólares aprobados a la carrera en el Congreso. Eso es sumamente delicado. Aquí no se está discutiendo. Hemos seguido la misma práctica de los gobiernos anteriores de aprobar préstamos y leer. Tú puedes tomar la oportunidad y sentar a un senador de los que están en ese hemiciclo aprobando préstamos al vapor, encabezado por la señora Farideh Raful, mi amiga, pero lo que ella criticó en el pasado lo está poniendo en práctica ahora como presidenta de la comisión que tiene que ver con Hacienda. Y eso es muy delicado, Patricia. Sí. Y nosotros le exigimos a ella que comience a poner en práctica lo que moralmente ella criticó en el pasado. Ay, mi madre. Sí, esto es muy delicado, Patricia, lo que estamos viviendo hoy, porque si tú observas los últimos préstamos, 500 millones por un lado, 292 millones por un lado, y yo que tuve acceso al dossier de documentos que se depositan en el hemiciclo, pero esto no explica nada. O sea, aquí no están los detalles para uno saber cuántos hospitales se van a construir con ese dinero. Sí, fíjate, eso es cierto. Le exigimos al pueblo dominicano, a nuestros médicos, no le vamos a cumplir con los incentivos que le prometimos en febrero, pero sí le regalamos 100 millones de pesos a los artistas. O sea, tenemos dinero para una cosa y para otra no. Estamos mandando un mal mensaje a la ciudadanía y así lo ha recibido el pueblo. Esto es un gobierno de Twitter, de Facebook, donde las políticas públicas emanan de la presión de las redes sociales, lo cual es muy delicado. Me gustaría saber, Francisco, ¿cómo realmente debería ser esta reforma fiscal? Tú hablabas que lo que se pretende hacer, yo no tengo conocimiento de esto, es regresar a lo que ocurrió en el año 1992. Explica un poquito esto mejor, porque a tu juicio, o sea, ¿cómo debería ser? O sea, ¿cuáles sectores deberían ser tocados? Tú hablabas de la formalidad, pero también se habla de que hay muchos empresarios que tienen exenciones, el tema del gravamen impositivo, o sea, ¿cómo sería una reforma fiscal para que sea justa para todos y no que una sola parte cargue con lo más pesado? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos impuestos que se crearon a la carrera para buscar más dinero. Por ejemplo, el tema de los anticipos hay que eliminarlo. Mira, lo importante no es lo que se hizo en el 92. ¿Qué se hizo en el 92 rápidamente? Se aumentó la base. Se aumentaron así como tú señalaste al principio, que se incluyeron alimentos que nunca en la vida tenían impuestos. Bueno, sí. Eso fue lo que hizo Jaguer en su momento. Y eso fue lo que hizo Danilo. Entonces eso es lo que quiere hacer Luis Abinader. Ponerle el arroz, a la habichuela, al pollo y TV. No, así no, por favor. Vamos a hacer las cosas bien, porque esos impuestos son lo que llamamos los economistas regresivos, es decir, que afectan a las personas de menor nivel de recursos. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Bajar los costos para operar, para crear valor, para que no todo el mundo que salga de una universidad tenga que buscar un empleo, sino que pueda poner su propio negocio. Crear las condiciones para que no te pidan en una empresa que tú tengas que tener 10 años de experiencia cuando tú te acabas de graduar. Entonces, nosotros tenemos que ayudar en este momento que estamos en crisis. En los momentos de crisis se hacen reformas de tributos o fiscales para hacer la economía más eficiente, para ayudarla a que pueda relanzarse más rápido. Fíjate, yo quiero allanar tu pregunta en varias vertientes. Gracias. Tenemos los impuestos sobre los activos, que es un impuesto oneroso. Tú no puedes cobrar porque yo tenga un edificio. Tú no me puedes cobrar a mí por yo crear valor dentro de mi empresa. Tú tienes que gravar los beneficios
pero tampoco puede grabar los beneficios por encima de lo que lograban mis competidores, porque yo estoy compitiendo en un mercado internacional. Es decir, que cuando hacemos políticas públicas solamente miramos hacia adentro y no miramos nuestros competidores. Sí. Nosotros necesitamos eliminar el impuesto de los anticipos. ¿Cómo yo puedo grabar una empresa que no se ha ganado un dinero y que por lo que tú te vas a ganar el año que viene o este año al final, yo te comienzo a grabar en enero? Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabía en enero que venía una pandemia? Exactamente. Entonces eso es fuera de lógica. Entonces ya ese tipo de cosas tenemos que dejarle en el pasado, tenemos que eficientizar nuestra economía. Otro impuesto que nosotros tenemos que son aquellos selectivos al consumo. Por ejemplo, los seguros, por ponerte uno, que son muchos, pero ponerte uno. Señores, los seguros son parte de la actividad comercial. No pueden estar grabados como un selectivo. Es decir, que yo ni siquiera me lo puedo cargar como parte del gasto en mi empresa. Entonces, hemos puesto al frente de nuestra política económica a empresarios que van a favorecerse primero ellos, y si hay que hacer sacrificios, vamos a colocarlo en las personas de menor recursos. Pero eso es delicado lo que tú has dicho, favorecerse primero ellos. Claro, porque en Hacienda, ¿quién tenemos? Un empresario. El ministro principal que tiene este gobierno es otro empresario, el señor Macarrubio. Y así esto es un gobierno de ricos. O sea, esto es un gobierno de personas millonarias que están ejerciendo, y tenemos lo que llamamos los economistas un problema entre los agentes. O sea, hay un problema ahí. O sea, al momento de hacer política pública, ¿tú te vas a grabar a ti mismo? No. En búsqueda de la justicia. Yo no lo creo. Entonces, por eso es que la política se deja en manos de los políticos, que tienen que ver o velar por el interés colectivo, no por el interés particular. Entonces, a mí me preocupa mucho lo que yo estoy observando. Ese tren económico que va a dirigir esta reforma fiscal no es el mejor tren. Ni siquiera son los economistas del PRM, porque esos están en la banca. Aquí hemos diseñado un gobierno de ricos. Entonces, ¿hacia dónde tiene que estar orientada? A eliminar las distorsiones que tiene en nuestro código tributario, a hacer más eficiente el tema eléctrico. El tema eléctrico es un tema preocupante que nosotros tenemos que hacerle frente. Fíjate en lo que está preocupado la gente del gobierno, en buscar una empresa que dé el valor real de Punta Catalina, como si el problema de la República Dominicana en este momento es cuánto vale Punta Catalina. Si Punta Catalina está dejando 500 millones de dólares, ¿para qué yo lo voy a vender? O sea, yo no entiendo ese asunto. Sí. Si nos costó a nosotros 4 o 6 años producir una planta de esa naturaleza para poder crear competencia dentro del sector, y todavía faltan más kilos, ¿cómo vamos a vender la planta? Porque tú quieras dinero ahora. Es que el presidente Abinader está mal orientado. Aquí lo que tenemos que crear son incentivos claves para aquellos sectores que pueden relanzar nuestra economía. ¿Cuáles son esos sectores? El sector construcción y el sector turístico. Si nosotros sabemos que no hay vacuna todavía hasta el segundo trimestre del año que viene, y que luego de ahí eso va a tomar 8 meses para que el 60% de la población esté vacunada. Pero recuerda, Francisco, tú decías el turismo, pero también hay que recordar que el turismo depende en este caso. O sea, nosotros como país dependemos del exterior. Y sí, el gobierno ha hecho el esfuerzo, pero a mí me parece que en este momento no debiera hacerse, para mí, o sea, en esa magnitud, porque si afuera cierran las fronteras, ¿no van a llegar los turistas? No, el problema es un problema de tiempo. O sea, tú no estás listo porque tú digas que tú estás listo hoy. Y yo creo que al gobierno le ha faltado visión en el tema turístico. Hicieron esfuerzos innecesarios. Cierran fronteras como si Facebook sale un asunto y ellos cierran la frontera aérea, sin entender que un avión transporta pasajeros y mercancías. Entonces, los aviones forman parte del comercio mundial. Entonces, al momento de hacer políticas públicas, usted tiene que pensar eso. Usted lo que tenía que poner restricciones, que se hagan pruebas PCR 24 horas antes para validar que la persona va a entrar. Todo eso está estandarizado, que la Organización de Aviación Civil Internacional ya ha hecho políticas públicas sobre eso, pero este es un gobierno de improvisación. Mira, cuando te hablaba del sector construcción y el sector turismo, cada cosa en sus fases. Nosotros necesitamos más camas, más hoteles, pero recuerda, México, que es nuestro principal competidor, nunca cerró su frontera aérea. Y Cancún recibe más turistas que lo que está recibiendo República Dominicana con pandemia.
Entonces, eso te dice a ti que tú estás haciendo algo mal. Tú no estás mirando correctamente el mercado, porque la gente sigue viajando y la gente viaja. Y viajan los americanos y viajan los canadienses y los rusos también. Pero ¿qué tú estás haciendo para que vengan esa gente aquí? Tú estás garantizando que aquí no hay, que aquí hay condiciones sanitarias para eso. Entonces, hay un problema de mercadeo, hay un problema de economía. Es más barato volar a Cancún que volar a República Dominicana. Entonces, el gobierno, en vez de bajar las tasas aeroportuarias, las tasas aeronáuticas, bajar el ITEVIA, los tickets aéreos, el gobierno prefiere aumentar todo, porque es un gobierno con una voracidad fiscal impresionante. A propósito de ese tema, Francisco, yo sé que tú también eres experto o por lo menos dominas esa área. Eh, Hay quejas de que, por ejemplo, para que alguien, no sé, un empresario, una empresa quiera competir de manera, digamos, en igualdad de condiciones, se le dificulta en el tema aéreo porque las aerolíneas externas parece que no tienen que pagar tantos impuestos, mientras que si uno decide, o sea, si alguien decide, qué sé yo, fomentar o apoyar una aerolínea local, entonces aquí supuestamente se lo traga la cantidad de impuestos que tiene que pagar y la competencia es desigual. ¿Qué tanto de verdad y qué tanto de mentira tiene este planteamiento? Lo que pasa es que los que dirigen la política pública en materia aérea en nuestro país desconocen el problema económico que representa tener un negocio del sector aviación. Entonces, la política fiscal nuestra en materia de aviación, mientras que nuestros competidores tienen regímenes especiales para desarrollar una industria aérea que es intensiva en capital, República Dominicana no lo tiene. Tiene un código del año 92 totalmente obsoleto, no hace reformas contundentes en esta materia y hacer negocio en República Dominicana es más caro. Nuestros competidores en las líneas aéreas internacionales no tienen el impuesto sobre los activos, no tienen el anticipo, no tienen selectivo a los seguros, tienen tasas de valor agregado al precio, es decir, lo que le llamamos aquí TEVIS, impuesto de valor agregado se le llama internacionalmente, más barato que nosotros. Y el impuesto sobre la renta es más barato. Entonces, para ellos es más eficiente, más fácil producir su actividad económica en este país y volar aquí. Aquí las dominicanas tienen que pagarlo todo, porque el gobierno solamente empieza a recaudar lo que no tiene. Lo que no le ha llegado, de ellos te quieren cobrar por eso. Entonces, para nosotros tener más turistas en República Dominicana necesitamos hacer más barato el ticket aéreo. Pero ojo, yo te he hablado de la parte del negocio. Por la parte de la oferta, nuestras tasas aeronáuticas son más caras. Nuestras tasas aeroportuarias son más caras que nuestros competidores. El ITEVI es más caro. Entonces, el ticket aéreo es más caro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ministro David Collado, el ministro de Turismo? Sentarse con el gobierno para hacer más barato esos recursos. Tú sabes que por cada ticket aéreo, por cada persona que entra al país, tiene que pagar impuestos para pagar los tucanos, las Fuerzas Armadas. ¿Qué tiene que ver los tucanos con un turista que llega a nuestro país? Es que están locos, hacen políticas públicas de manera distorsionada y hoy estamos siendo víctimas los dominicanos de no poder tener un servicio democrático como un servicio aéreo. Sí. Entonces, la reforma fiscal tiene que llegar a la República Dominicana para ser más eficiente, tú poder tener actividad económica, que cada uno de nosotros pueda tener un negocio sin problema y que no sea tan difícil tener una empresa en materia fiscal. O sea, declarar impuestos, qué difícil. Eso tiene que ser mucho más simple, mucho más sencillo. Y esa dificultad la crea, ¿sabe quién? Es el hacedor de políticas públicas para poder cobrar más, para tener más incertidumbre y que la gente no sepa y que tenga que buscar un contador. Señor, aquí no todo el mundo tiene dinero para pagar un contador. Hay negocios que no soportan tener esa carga fiscal. Entonces, tenemos que hacer una reforma de tributos que esté orientado a hacerlo más eficiente y que yo no necesite un contador para declarar. Francisco, un contador, si usted consigue un contador, usted sabe que hay que pagar un dinerito porque ellos también viven de eso. Entonces, ¿qué tú entiendes? ¿Que debería ser algo que esté automático en una página, que la gente ponga sus ingresos, sus gastos, todo y que ahí mismo usted pueda... Patricia, deberían de contratarte a ti. Pues tú le acabas de dar una solución al gobierno. Es que yo
no puedo, o sea, no puede ser tan difícil que yo declare mis impuestos como un colmadito, que yo pudiera tenerlo para darme cuenta del flujo de venta de ciertos bienes en la economía, ejerza su Eso sí actividad. que te van a matar los contadores, ¿oíste? Le No, está no, quitando no, el no. moro. Yo necesito la posibilidad de tener mi negocio sin tener que tener un contador. Sí, ¿Entiendes? Entonces, encarecemos. Si yo te quiero contratar, Patricia, para que tú seas mi presentador en algún sitio o tú seas maestra de ceremonia, pero yo necesito pagarte y que tú me des un comprobante. claro. Pero tú informal, teniendo la posibilidad de tener una empresa, porque tú no sepas de contabilidad, me va a tener que cobrar más caro para darme el servicio. Eso es verdad, claro, eso es ¿Entiendes? cierto. Entonces, eso hace menos eficiente el servicio. Nosotros necesitamos pensar inteligentemente en una economía que agregue valor. Mira, Francisco, tú mencionabas como tercer punto que tiene que abordar esta posible reforma tributaria o fiscal, el tema de la seguridad social. Ya el tiempo casi se agota y me gustaría que por favor detalles un poco en cuáles aspectos se deben tomar en cuenta en esta área de la seguridad social. Mira, para los trabajadores dominicanos, si tú ves lo que las empresas de las AFP les van a pagar en el futuro cuando tú llegues a tus 60, 70, tu año de retiro, es un fiasco. Eso realmente no, eso es deprimente. Yo creo que se desvirtuó en el tiempo por no tener un Congreso responsable, por no tener un Congreso que legisle en favor de los trabajadores. Hoy tenemos un tollo grandísimo ahí que nosotros tenemos que resolver realmente. República Dominicana tiene que mirar la experiencia que tiene Chile en esa materia, lo que está pasando, donde la gente está yendo a buscar su dinero. ¿Por qué yo tengo que darme dinero de manera obligatoria? Si yo no quiero estar afiliado a una AFP, solamente quiero los aspectos de seguridad social que conciernen a la parte de salud, ¿por qué me tiene que obligar el Estado a mí? ¿Dónde está la libertad individual del ser humano? Mi libertad para yo elegir lo que yo quiera, si quiero o no, que el Estado se haga responsable de mí, o si quiero o no, tener yo mi propio plan de retiro. Entonces, para que las AFP ganen el dinero que están ganando, o sea, es una cosa exorbitante, todos los números. Dicen que Que eso es un sistema organizado para robar, dicen por ahí algunas personas, Este es un para sistema estafar. diseñado para ganar dinero y que la irresponsabilidad de los gobiernos y el Congreso anterior lo hizo, pero no existe ahora una restricción porque ahora los que venían criticando en el pasado tienen la oportunidad de hacerlo bien ahora. Y lo que hemos visto hasta el momento es que ellos siguen el mismo parámetro de los anteriores. Fíjate, coge los currículums de esos senadores y eso da vergüenza y no hay ninguno que tú puedas decir que esté leyendo un libro ahora mismo. Ay, Padre Santo. Francisco, por Cógelo, Dios. que tú Francisco, veas. ese odio. Entonces, es lamentable que tengamos senadores así, que nos representen, que el sistema esté tan Finalmente, corrompido, que elijan Francisco, gente sin criterio. tus expectativas, ya debo despedirte, tus expectativas y tus deseos, incluso en materia económica para este año 2021. Este año hemos visto que el sector construcción ya para el tercer trimestre ha mostrado un impulso gracias a las políticas expansivas del gobernador del Banco Central y el Banco Central. Hemos visto un crecimiento ya, un pequeño impulso también del sector turístico. Yo creo que los números van a ser mejores de lo que Amén. nosotros esperamos gracias a esos 190.000 millones de pesos de incentivos para la banca, Amén. para el financiamiento al comercio, a los hogares y a las viviendas nuevas. Eso es muy importante y esa política debe de continuar. La que no debe de continuar es la del el gasto inadecuado, el gasto populista, el incentivo a los artistas. Ese tipo de cosas deben de parar. ¿Y el endeudamiento? Endeudamiento, eso está increíblemente, debe de sentarse sobre la mesa a saber en qué nos vamos a endeudar. Porque no es lo mismo endeudarte para hacer una carretera que para política social. Eso no se puede permitir. Eso no se va a recuperar. No, eso no se recupera. Pero la carretera tiene un impacto positivo en la economía, mueve la economía y mantiene el empleo. Bueno, ya, Entonces, Francisco. Pues te agradezco muchísimo de verdad. Contigo siempre es muy amena la conversación. Tienes unos puntos bastante críticos y eso es bueno, me encanta. Así que te agradezco muchísimo que hayas sacado de tu tiempo. Yo sé que tenías toda la intención de estar aquí, pero tu responsabilidad dijo, no, Patricia, mejor desde la oficina, porque si no, porque Francisco, los tapones eso están, es difícil por ahí. está terrible.
Pero te agradezco muchísimo Gracias. de todas formas que hayas sacado de tu tiempo, tu internet, para estar aquí en República de la Verdad. Te despido y espero que tengas un excelente resto de este miércoles. Y a ustedes, amigos televidentes, también les pido que se queden ahí en sintonía porque regresamos en minutos con más contenido en República de la Verdad.